El día de hoy estaremos compartiendo un pensamiento muy importante, tomando las palabras que nuestro Señor Jesús dijo en el capítulo 24. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a estar haciendo énfasis en las áreas que tú y yo como creyentes debemos de perseverar en el camino de Dios. Hablar de perseverar lo pudiéramos describir de esta manera: es mantenerse firme en una opinión o una conducta, o es mantenerse en un mismo estado durante largo tiempo. Si lo dijéramos de otra forma, es persistir, es insistir, es no volver la cara atrás, es llevar adelante. Y si habláramos de lo contrario o lo opuesto, es desistir, es renunciar, o es ceder o darse por vencido. ¿En qué áreas necesitamos nosotros perseverar? Número 1, tenemos que perseverar pensando continuamente en nuestro Creador y en lo que Él nos dice. El profeta Isaías nos lo dice de esta manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Cuando el pensamiento nuestro está de una forma continua en nuestro Creador, nos da una promesa, y la promesa que nos da es que Él nos va a guardar en completa paz. Sería un aspecto de cómo debemos de perseverar. Otra forma, o número 2, si lo podemos ver, es perseverar en el temor de Dios, en ese respeto, en esa reverencia, estando conscientes de que donde quiera que estemos, en cualquier momento, nuestro Creador está presente, estar conscientes de su presencia. Y es por eso que el proverbista nos amonesta, nos anima de esta manera: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, escucha esto, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Escucha bien la frase: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Cuando tú y yo estamos conscientes de una manera continua de lo que es ese respeto, ese reverencia, ese temor a nuestro Creador, nuestros pensamientos como nuestras palabras, nuestras conductas, vamos a considerarlas cada día más antes de que hablemos y antes de que actuemos, porque estamos conscientes de que su presencia está con nosotros. ¿En qué otro aspecto debemos de perseverar? Perseverar en gracia o en la gracia de Dios. Este es un aspecto muy importante, porque cuando lo analizamos, el humano, estamos viviendo en este tiempo lo que se conoce como el periodo de la gracia. Antes a ello, miramos que se vivía en el tiempo de la ley. Y la ley decía ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, tú la haces, tú la pagas. Ahora en la gracia, nosotros podemos mirar que por la ley ningún hombre podría ser salvo. Sin embargo, en la gracia, el propósito y la intención nuestra debe de ser caminar de una manera recta, en santidad delante de Dios. Mas, sin embargo, como humanos estamos expuestos a fallar. Y si en algún momento de nuestra vida llegásemos a fallar, tenemos que recordar que la gracia de Dios nos puede levantar. Esto es lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, escucha estas palabras, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿A que perseverasen en dónde? En la gracia de Dios. Si en algún momento de tu vida necesitas tú ser levantado por la gracia y la misericordia de Dios, persevera en ello, y no sea que dejes que
Tu misma conciencia, y por no tener esto presente de la gracia de Dios, te condenen y te hagan retirarte del Señor. Porque dice la Biblia que el justo cae 7 veces y aún en la 7ª el Señor lo levanta. Otros aspectos que debemos de considerar es en el aspecto de lo que es la enseñanza o la doctrina. La comunión los unos con los otros, y otro aspecto es la oración. Qué hermoso es cuando tú y yo nos apegamos a las enseñanzas, como dice el libro de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando tú y yo entendemos esto, nos vamos a pegar a esas enseñanzas preciosas, hermosas, divinas, para que no seamos movidos o engañados, como dice su palabra, por cualquier viento de doctrina. En otro aspecto es cuán importante es perseverar y mantenernos en comunión los unos con los otros. Por eso el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo es cuando tú y yo podemos vivir en armonía con nuestro semejante. Por eso su palabra nos anima que en cuanto a dependa de nosotros, tengamos paz con todos. Y qué lindo cuando tú y yo mantenemos esa comunión con Dios, cuando buscamos esos momentos íntimos, esos momentos personales con el Señor por medio de la oración, donde tú, como dice su palabra, te metes a tu lugar secreto y lloras a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por eso el apóstol Pedro se nos describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos lo siguiente, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la comunión, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo es poder nosotros perseverar en estas, si lo pudiéramos decir, en estas prácticas, en estas virtudes que Dios nos ha dado. Y por último, para concluir, si hay una cosa que tú y yo no podemos pasar por alto, escucha bien lo que te voy a decir: ningún día, es perseverar en la palabra. Porque esa palabra nosotros la reconocemos que es como ese maná que alimentaba al pueblo de Israel, que descendía día a día. Esa palabra es lo que el mismo Señor dijo cuando fue tentado: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando tú y yo perseveramos en la palabra, lo hacemos en 2 aspectos. Primeramente, nos alimentamos de esa palabra viva. Y en segundo lugar, la compartimos a otros, aquellos que aún no la conocen. Por eso su palabra nos indica, nos enseña que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y así dijeron los apóstoles a la congregación, la iglesia primitiva, cuando se vieron en la necesidad de escoger unos diáconos. Dijeron estas palabras: no es correcto que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Y por eso dijeron: y nosotros persistiremos, perseveraremos, nos mantendremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Termino diciéndote con lo siguiente, como iniciamos. Las palabras de Jesús, dijo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y este pasaje está relacionado con lo siguiente: todo lo que yo acabo de mencionar
debe de ser envuelto, debe de ser bañado, debe de ser lleno con lo que es el amor de Dios. Porque sin el amor, nada sería de valor. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hasta pronto.